9 de enero, continuamos en la feria de Navidad. Meditamos lo que la liturgia nos ofrece en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La lectura está tomada de la carta primera de San Juan, capítulo 4, versículos 11 al 18, y dice así: Queridos míos, si Dios nos amó tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto nunca a Dios. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y el amor de Dios ha llegado a su plenitud en nosotros. La señal de que permanecemos en Él y Él permanece en nosotros es que nos ha comunicado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y atestiguamos que el Padre envió al Hijo como Salvador del mundo. El que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios permanece en él. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Dios es amor. Y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios permanece en él. La señal de que el amor ha llegado a su plenitud en nosotros está en que tenemos plena confianza ante el día del juicio, porque ya en este mundo somos semejantes a Él. En el amor no hay lugar para el temor. Al contrario, el amor perfecto elimina el temor, porque el temor supone un castigo y el que teme no ha llegado a la plenitud del amor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo 71 que nos acompaña desde ayer, pero le hemos cambiado un poquito la melodía. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Concede, Señor, tu justicia al Rey y tu rectitud al descendiente de reyes, para que gobierne a tu pueblo con justicia y a tus pobres con rectitud. Que los reyes de Tarsis y de las costas lejanas le paguen tributo, que los reyes de Arabia y de Sabá le traigan regalos, que todos los reyes le rindan homenaje y lo sirvan todas las naciones. Porque Él librará al pobre que suplica y al humilde que está desamparado. Tendrá compasión del débil y del pobre y salvará la vida de los indigentes. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. El salmo entero cantado está por separado. Dice el Evangelio, que está tomado de Marcos, capítulo 6. A ver, vamos a pasar la hoja. Después que los 5.000 hombres se saciaron, ayer veíamos la multiplicación de los panes y pescados, enseguida Jesús obligó a sus discípulos a que subieran a la barca y lo precedieran en la otra orilla, hacia Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Una vez que los despidió, se retiró a la montaña para orar. Al caer la tarde, la barca estaba en medio del mar y él permanecía solo en tierra. Al ver que remaban muy penosamente porque tenían viento en contra, cerca de la madrugada fue hacia ellos caminando sobre el mar e hizo como si pasara de largo. Ellos, al verlo caminar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar porque todos todos lo habían visto y estaban sobresaltados.
Pero Él les habló enseguida y les dijo: tranquilícense, soy yo, no teman. Luego subió a la barca con ellos y el viento se calmó. Así llegaron al colmo de su estupor porque no habían comprendido el milagro de los panes y su mente estaba enceguecida. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Increíble esta narración tan hermosa de el amor de Dios que tiene por su pueblo, ¿no? Ayer cuando compartíamos ese pasaje también de Marcos sobre la multiplicación de los panes, cuando comen 5.000 hombres y sobran 12 canastas con los restos, nos decía el Evangelio que Él los veía como ovejas sin pastor y tuvo compasión de ellos. Compasión, padecer con. Y a eso estamos invitados también nosotros, a vivir en ese lenguaje y sintonía de amor de Dios y con Dios. El que se compadece, padece con. Y por eso es que en la primera lectura, San Juan nos dice en la carta que solo si nos amamos unos a otros, significa que el amor de Dios ha llegado a su plenitud en nosotros. Dice, Dios nos amó tanto, tanto nos amó, que debemos amarnos los unos a los otros. ¿Eh? Dice, nosotros hemos visto y atestiguamos que el Padre envió al Hijo como Salvador del mundo, y el que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios permanece en él. Y Dios es amor. El que permanece en el amor, permanece en Dios. Y Dios permanece en él. Y dice, en el amor no hay lugar para el temor, al contrario. Dice, vivir así, ¿no? Con esto de que vivir en el amor de Dios y desde Él darnos también, así como Él amó tanto al mundo, también nosotros ser esa prolongación de su amor. Dice, si vivimos así, ya no tenemos nada que temer en el juicio, hay plena confianza en el juicio, porque ya en este mundo somos semejantes a Él. El amor elimina el temor, porque el temor supone castigo. El que teme no ha llegado a la plenitud del amor. Es decir, darnos, la Madre Teresa decía, dar hasta que duela, ¿no? ¿A qué punto llega el amor nuestro, no? ¿A qué punto llega el amor nuestro? ¿A qué punto tiene que llegar el amor nuestro? Dar hasta que duela. Y ese amor está en las obras de misericordia corporales, como por ejemplo las que hacía la Madre Teresa de Calcuta, pero también está en las obras espirituales, como algunas veces lo hemos dicho, ¿no? El amor no solamente es una caridad material, sino también la caridad espiritual, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que está equivocado, perdonar, olvidar lo que nos han hecho, entregárselo al Señor y liberar nuestra alma de todo rencor, de resentimiento. Es decir, como Él nos ama, así tenemos que amar. El que ama corrige, el que ama perdona, el que ama orienta, el que ama se da para que el otro esté mejor. Sufre, a veces en carne propia, por el bien del otro. Así a ese extremo llega el amor, a ese extremo llega el amor. Y dice San Juan que si nosotros vivimos en esa sintonía ya no tenemos que temer ni siquiera el día del juicio porque ya estamos viviendo en semejanza a Él. Y donde hay amor no hay temor, es decir, uno poner de uno lo que más puede, ¿no? La buena voluntad y la buena disposición y el Señor que haga con nosotros y a través de nosotros lo que Él
vea conveniente hacia nuestros hermanos. Nuestras limitaciones son muchas, nuestras imperfecciones son muchas, pero Dios quiere trabajarlas. Él quiere nuestra buena voluntad para poder de esas miserias que tenemos en nuestro interior reconstruir todo un templo de alabanza al Espíritu Santo, a su Espíritu que habita en nosotros, y hacernos verdaderos hijos de Dios, verdaderas prolongaciones de su amor. Y por eso es que vemos lo que Él hizo en la multiplicación de los panes, compadeciéndose de la gente, ¿no? No solo les había dado todo el apoyo espiritual, como decíamos, y la sanación física, sino que también ahora se compadecía de tantos días que llevaban con Él. Y que no había poblados cercanos, o sea, era muy difícil para la gente conseguir alimento. Y esa compasión que el Señor tiene hoy se prolonga todavía más, porque Él le dice a los apóstoles, vayan ustedes a la otra orilla, vayan en la barca, que yo me quedo. Y Él se quedó. ¿A qué se quedó Jesús? A despedirla a la multitud. Fíjense cómo Él quizás dice, bueno, ellos ya están cansados, que vayan yendo, pero Él asume hasta el extremo el dolor del amor. De ese amor que se da sin medida y sin límites. Y dice, se quedó a despedirla a la multitud. Pero después, ¿qué hace el Señor? Se retira a orar. Nosotros estamos invitados a hacer prolongación del amor de Dios, a misionar en nombre del Señor, a llevarlo a Él a los demás, pero sin oración no hay fundamento sólido que nos permita obrar en el nombre de Dios convenientemente. Dice que el Señor se fue después que los despidió a todos, después que se dio por entero hasta lo más insólito que uno pudiese pensar, ¿no? Se queda Él solo a despedirlos, 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Se va a orar, se va a entregarle al Padre todo lo vivido, como nosotros somos invitados a hacer cada día, tener ese encuentro con el Padre en la oración, como Jesús, por Jesús, porque su Espíritu es el que ora en nosotros, por Cristo, con Cristo y en Cristo. Nos dirigimos al Padre. Y al Padre le contamos, ¿no? Todo lo que nosotros hemos hecho, nuestros proyectos, de cuántas cosas hablaría el Señor como hombre, como hijo de Dios e hijo del hombre. En la oración. Fundamental, la oración para la acción, la vida contemplativa para la vida activa, a la que todos estamos llamados, no solo los misioneros consagrados, sino todo bautizado tiene el deber de evangelizar, porque ser bautizado es ser de la familia de Dios. Somos hijos de Dios en el Hijo, tenemos el Espíritu de Jesucristo en nosotros, el Espíritu Santo, y por ello debemos vivir como Él vivió, en nuestros ambientes, como papá, como mamá, como hijos, como estudiantes, como trabajadores. Cualquier rol en el que nosotros estemos en nuestra vida y en todos nuestros ambientes debe notarse que somos hijos de Dios en el Hijo. A pesar de que el Señor, si nosotros teniendo tantas imperfecciones como tenemos y que a veces afloran y bien feo, poniendo nuestra buena voluntad en las manos de Él, nuestro corazón en sus manos, abriendo, ¿no? Los oídos de nuestro corazón, los ojos de nuestra mente a la palabra del Señor, cada día Él nos va haciendo mejorar si nosotros lo dejamos obrar. Y por ello es que eso por un lado, ¿no? El tema del amor, el amor que Dios nos da, cómo Él se nos da a nosotros, y así también nosotros tenemos que ayudarnos entre nosotros, ayudarnos y darnos ese mismo amor que recibimos del Padre. Eso por un lado. Y por el otro lado está también el relato de la tempestad calmada, ¿no? Cuando Él termina de orar, va en la madrugada hacia la barca caminando sobre el agua porque veía que los discípulos estaban remando
con dificultad, tenían viento en contra. Y cuando lo ven como fantasma, ¿qué les dice el Señor? No teman, soy yo. No teman, soy yo. Esa faceta del amor de Dios que siempre nos dice eso. Aquí estoy. Cuando estamos con dificultades, con problemas, soy yo. ¿No? Y dice, enseguida el Señor dijo, tranquilícense, soy yo, no teman. No teman. Si estamos con Él no hay nada que temer. Y esa misma esperanza estamos llamados a llevar por amor a Dios. Que el que está con Él no tiene nada que temer. El Señor nos dijo, en el mundo tendrán tribulaciones, pero yo he vencido al mundo. Tengan ánimo, yo he vencido al mundo. Entonces dice, subió a la barca y el viento se calmó. Invitemos al Señor a la barca de nuestra vida. Esa barca de nuestra vida que va a veces con mucho viento en contra. No rememos solos. Rememos con Él, abandonémonos en el amor de Él y ese mismo amor démoslo a los hermanos. Por eso el Salmo nos dice, pueblos de la tierra, alaben al Señor, porque Él tendrá compasión del pobre y del indigente, porque Él levanta al que está caído. Él ama y en el amor se da, y así se nos da a nosotros y nos invita a hacer lo mismo. Toda la gloria para el Señor. Amén.